Digamos que tengo esta gráfica que está acá, que viene de esta forma, esta gráfica que está acá. Y esta gráfica la vamos a llamar y es igual a f de x para darle un nombre a nuestra gráfica. También vamos a decir que tengo este punto en mi gráfica, este que está acá, y también tengo este otro punto en la gráfica que está acá. Este punto acá en el eje horizontal voy a nombrar este valor como x sub 1 y este como x sub 2, sencillamente poniéndole nombres a estos puntos en el eje horizontal. Y digamos que se nos pide encontrar la tasa de cambio promedio entre estos dos puntos. Bueno, nosotros sabemos cómo encontrar la tasa de cambio promedio entre dos puntos en una recta, en una línea recta. Pero hasta ahora no sabemos cómo encontrarlo en gráficas de esta forma, que no son rectas. Si te fijas, esta gráfica no es una recta. Bueno, si la gráfica de una función no es una recta, entonces la tasa de cambio promedio entre dos puntos va a ser la pendiente de la línea que contenga estos dos puntos. En otras palabras, ¿cuál es la pendiente de la línea que contiene estos dos puntos? Bueno, para esto yo voy a necesitar hacer una línea entre estos dos puntos, ¿cierto? Voy a necesitar una línea como esta, que pase por estos dos puntos, ¿ok? Entonces esta recta que está acá, esta recta, la pendiente de esta recta va a ser la tasa de cambio promedio entre estos dos puntos para mi gráfica que no es una recta. Si te fijas, esta recta que hicimos acá, vamos a ponerle el nombre. Esta que está acá, ¿cómo se llama? Esta es una secante. Es una secante. Sencillamente es una secante porque corta la gráfica en dos puntos distintos. Por eso la llamamos una secante. Entonces, la pendiente de esta secante va a ser la tasa de cambio promedio entre los dos puntos para mi gráfica original. Y para esto nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestra definición original de la pendiente. Dijimos la pendiente que llamamos m es igual a y sub 2 menos y sub 1. Todo esto sobre x sub 2 menos x sub 1. Esta información la vamos a utilizar para ver cómo nosotros podemos derivar alguna definición que nos ayude a calcular la tasa de cambio promedio de una función que no es una recta. Para esto lo primero que quiero hacer es que quiero comenzar encontrando los pares ordenados para estos puntos que están acá. Para este primer punto, ¿cuál es la par ordenada acá? Bueno, acá tengo x sub 1 en mis x, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser para las y? Bueno, tengo este punto que está acá y voy a tener este otro punto que está acá. ¿Cómo voy a llamar a este? Bueno, este sencillamente va a ser la función a la que estoy llamando f evaluada en x sub 1. ¿Okay? Entonces acá voy a tener el punto x sub 1, f de x sub 1. Este va a ser mi primer punto. Para este segundo punto, ¿qué voy a tener? Bueno, en las x tengo x sub 2, y acá, este punto que está acá, vamos a marcarlo de esta forma. Voy a tener este punto que está acá, este que está acá. Entonces, esta va a ser la función evaluada en x sub 2. F de x sub 2. Entonces, acá voy a tener f de x sub 2. Y este va a ser mi segundo punto. Entonces, ahora con esta información, yo sencillamente lo que voy a hacer es a reemplazar en mi fórmula para poder encontrar una definición. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, yo sé que voy a necesitar reemplazar valores de mis pares ordenados acá en esta función. Entonces voy a tener esta información. Ahora voy a tener que esto va a ser igual. ¿Qué tengo para y sub 2? Bueno, aquí yo tengo x sub 1, tengo y sub 1, x sub 2, tengo y sub 2. Entonces, y sub 2 acá va a ser igual a f de x sub 2, ¿cierto? Entonces, tengo este signo de menos. ¿Cuál es y sub 1? Y sub 1 va a ser este valor, f de x sub 1, que es este valor que está acá. ¿Okay? ¿Y qué voy a tener en el denominador? Bueno, en el denominador voy a tener x sub 2. ¿Cuál es x sub 2? Bueno, es este x sub 2 que está acá. X sub 2 menos x sub 1, que es este mismo valor que está acá. X sub 1. ¿Ok? Ahora, con esta información yo voy a poder calcular la tasa de cambio promedio
para gráficas de funciones que no son rectas, ¿ok? Que no son rectas. Voy a tomar esta información para hacer algunos cálculos. Entonces, esto es lo que me va a ayudar a encontrar. Voy a ponerlo acá. Esto me va a ayudar a encontrar la tasa de cambio promedio. Voy a escribirlo para tenerlo en cuenta. Es muy importante. La tasa de cambio promedio de una función, vamos a llamarla f. En este caso dijimos que esta era f. Una función que vamos a llamar f. Y esto va a ser de dos puntos importantes. Va a ser de x sub 1 a x sub 2. ¿Okay? Esto va a ser parte de la definición. Esta definición me va a ayudar a encontrar la tasa de cambio promedio de una función que estoy llamando f, que va del intervalo x sub 1 a x sub 2. Vamos a ver si podemos hacer algún ejemplo. Vamos a hacer uno acá. Vamos a decir ejemplo. Digamos que se nos da una función que no es una recta. Vamos a decir, se nos pide, por ejemplo, ¿cuál? Vamos a decir encuentre la tasa de cambio promedio y vamos a decir que se nos pide una función. ¿Cuál función? Vamos a decir de esta función de f de x, una conocida, es igual a x al cuadrado. Esta que está aquí, esta no es una recta, ¿ok? Y la conocemos, la hemos visto antes. Y entonces vamos a decir que se nos pide de esta forma de este intervalo, por ejemplo, cuando x sub 1 es igual a 0, ¿ok? A cuando x sub 2 es igual a 1. ¿Okay? Se nos está pidiendo esta información. Y también vamos a decir, esta va a ser la parte A. Vamos a decir la parte B también. Vamos a hacer otro intervalo. Vamos a decir que se nos pide cuando x sub 1 es igual a 1. A cuando x sub 2, vamos a decir igual a 2. Algo sencillo. ¿Okay? De esta forma. Vamos a ver cómo nosotros, utilizando la información que derivamos, podemos hacer este ejercicio que está acá. Bueno, la tasa de cambio promedio para mi curva va a ser esta definición que acabo de descubrir acá. Entonces lo que voy a hacer primero es a escribir mi definición. Voy a escribir la definición acá. Voy a empezarlo de esta forma. Voy a decir f de x sub 2 menos f de x sub 1. Todo esto sobre x sub 2 menos x sub 1. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Sencillamente lo que está diciendo esta información es que lo que voy a hacer acá es que voy a explorar esta función o la voy a evaluar. ¿Dónde? Bueno, ¿cuál es el primer punto acá? Tengo f de x sub 2. Pero ¿cuál es x sub 2? Es este valor que está acá. Es igual a 1. Entonces voy a evaluar la función cuando x sub 2 es igual a 1. Entonces tengo menos f de x sub 1, pero ¿cuál es x sub 1? X sub 1 es igual a 0. Entonces acá voy a evaluar la función cuando x sub 1 es igual a 0. Y en el denominador que tengo, bueno, tengo los valores originales. X sub 2 es igual a 1 menos x sub 2 es igual a 0. ¿Okay? Voy a continuar acá de esta forma. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Bueno, si tengo la función evaluada en el 1, cuando x es 1, ¿verdad? ¿Qué voy a tener? Bueno, dije que mi función original es x al cuadrado. ¿Qué ocurre cuando x es 1? Sencillamente voy a tener 1 al cuadrado, ¿cierto? Porque acá tengo x al cuadrado y estoy reemplazando a mi x con este valor de 1. Entonces acá, ¿qué voy a tener? Menos f de 0. Cuando x es 0, tengo 0 al cuadrado. ¿Okay? Mi x al cuadrado se convierte en 0 al cuadrado. Tengo eso en el numerador. En el denominador, ¿qué voy a tener? Bueno, en el denominador sencillamente voy a tener 1 menos 0, que va a ser igual a 1. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Tengo 1 al cuadrado, que es 1. Todo esto sobre 1. Esto va a ser igual a 1. ¿Okay? Entonces, esta es la tasa, esta información que está acá, es la tasa de cambio promedio, ¿okay? De esta función desde el punto 0, en el intervalo 0,1.
Vamos a hacer la gráfica acá para ver si podemos visualizarlo de manera geométrica. De esta forma, vamos a hacerla acá. Vamos a hacer una gráfica de esta forma. Digamos que tengo esta gráfica que está acá. Vamos a hacer la gráfica para poder ver bien lo que quisimos hacer acá. Bueno, acá tengo la gráfica. Esta es la gráfica. Voy a borrar esta parte que está acá. Acá tengo la gráfica para f de x es igual a x al cuadrado. Es una parábola que viene de esta forma. Es una parábola que viene de esta forma. Hemos visto antes en el pasado. Es una parábola más o menos de esta forma. Viene esta parábola y va ya hasta el infinito. Entonces, ¿qué nosotros hicimos acá? Bueno, evaluamos la función en estos dos puntos, 0, 1. El intervalo que utilizamos, este intervalo fue 0,1. Entonces, cuando x es 0, voy a tener este punto acá, voy a tener este 0 al cuadrado, porque tengo x al cuadrado en la función, es 0,0. Entonces, cuando x es 1, voy a tener este punto que está acá, que es 1 al cuadrado, y esto sencillamente va a ser igual a 1 en esta parte que está acá. Entonces, fíjate que lo que tengo es esta recta que está acá conectando estos dos puntos, porque recuerda que la definición dice que la tasa de cambio promedio va a ser igual a la pendiente de la línea que contenga estos dos puntos, ¿ok? Estos dos puntos que van de x sub 2, de x sub 1 a x sub 2. Vamos a escribirlo de esta forma. Acá voy a tener, esta va a ser la secante que cruza por acá. Entonces, si te fijas, esta recta tiene una pendiente de 1. Y esta es la tasa de cambio promedio para esta gráfica en específico. Tiene una pendiente de 1. Ahora vamos a hacer el caso B. Vamos a hacer para el caso B. Vamos a hacerlo acá. Voy a borrar esta parte de arriba. Esta parte, así que si la escribiste, espero que la hayas escrito. Voy a borrar todo esto para hacer la parte B del problema acá arriba. ¿Okay? Voy a hacerla acá arriba, la parte B del problema. Bien. Vamos a hacerlo de esta forma. La parte B dice que ahora mi intervalo va a ser de 1 hasta el 2. De x sub 1 igual a 1 a x sub 2 igual a 2. Entonces acá voy a tener nuevamente mi definición. F de x sub 2 menos f de x sub 1. Que esta definición sencillamente la sacamos de nuestra definición para la pendiente. Y acá voy a tener x sub 2 menos x sub 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo acá? Igual a que, bueno, sencillamente voy a tener la función evaluada en x sub 2. ¿Pero qué es x sub 2? Es igual a 2. Entonces acá voy a tener f de 2 menos f de ¿qué? ¿Cuál es x sub 1? Es igual a 1. Entonces tengo f de 1. Entonces acá que tengo en el denominador, bueno, tengo x sub 2 es igual a 2 menos x sub 1 que es igual a 1. Bien, entonces acá ¿qué me queda? Acá arriba entonces me va a quedar, cuando evalúo la función en este 2 que está acá, entonces fíjate lo que tengo. Acá lo que voy a tener va a ser 2 al cuadrado, porque la función que estoy evaluando es esta, x al cuadrado. F de x es igual a x al cuadrado. Entonces tengo 2 al cuadrado menos, ¿qué voy a tener acá? Acá voy a tener 1 al cuadrado, ¿ok? Y todo esto sobre 2 menos 1 va a ser igual a 1. Entonces acá me va a quedar ¿qué? Bueno, acá voy a tener 2 elevado al cuadrado va a ser 4. Menos 1 al cuadrado, que es 1, va a ser 3. Entonces acá me va a quedar 3 en el numerador y 1 en el denominador. Sencillamente esto va a ser igual a 3. Esta va a ser la tasa de cambio promedio para la gráfica f de x al cuadrado entre los puntos 1,2. Entre este intervalo 1,2. Y déjame ver si puedo hacer la gráfica acá en un espacio pequeño. Vamos a tratar de hacer la gráfica. Bueno, si vamos a hacerla
Vamos a hacerla acá la gráfica. Si tenemos espacio, vamos a hacerla acá. Digamos que esta va a ser la gráfica para la parte B de nuestro problema. Esta que está acá. Entonces acá, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tratar de hacer la gráfica de esta forma. Fíjate que estamos evaluando todo esto en estos puntos. ¿Ves? Acá tengo en este intervalo 1,2. Déjame hacer la gráfica primero. Esta es la gráfica de la parábola. Vamos a así. Ok, perfecto. La gráfica de esta parábola que va de esta forma así hasta el infinito. Y lo que estamos sencillamente haciendo acá es intentando visualizar un poco de manera geométrica qué está ocurriendo acá en esta pendiente, en este resultado que tuvimos, 3 sobre 1. Si te fijas, de donde evaluamos fue desde este punto, desde 1 hasta este otro valor 2, ¿ok? 1 y 2. Eso fue lo que hicimos acá, en este intervalo. Entonces, cuando x es igual a 1, tengo este punto que está acá, ¿ok? Este que está acá. Y acá, ¿qué voy a tener? Bueno, 1 al cuadrado es sencillamente igual a 1. Tengo este punto. Y acá que tengo 2. Entonces, acá voy a tener este punto que es 2. Y 2 al cuadrado va a ser sencillamente igual a 4. ¿Ok? Entonces, la recta que cruza por estos dos puntos me va a dar a mí, o su pendiente me va a dar a mí la tasa de cambio promedio que estoy buscando. Entonces, vamos a hacer otra un poco más clara. Vamos a buscarla de esta que está acá. Esta que está acá. Entonces, esta recta, esta secante que está acá, su pendiente me está diciendo, tengo una pendiente de 3, ¿ok? Ahora tengo esta pendiente acá. Fíjate, no sé si tú notaste la diferencia. En el primer caso, en nuestra secante, tenemos que la tasa de cambio promedio es positiva y la función va en incremento en este intervalo 0,1, en este intervalo que está acá. Entonces la tasa de cambio promedio va en incremento, nuestra secante. Acá también la secante en este espacio que está acá, del 1 al 2, va también en incremento. Pero no sé si notaste que la inclinación de nuestra segunda gráfica o la pendiente, esta inclinación es más pronunciada que la primera. Si te fijas acá, tengo una pendiente de 3. En el primer caso tenía una pendiente de 1. Que tiene una inclinación, pero la pendiente de 3 tiene una inclinación un poco más pronunciada. Entonces nos está mostrando el cambio que existe entre estos intervalos para esta función.